Vamos a ver en esta mañana, hermanos, un mensaje que le he titulado El poder de Cristo libera y transforma. El poder de Cristo libera y el poder de Cristo transforma. Hemos estado hablando acerca del reino de nuestro Dios, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? El último mensaje que me tocó a mí compartir hablaba de la palabra de Dios en el reino, la importancia de la palabra y cuál debería de ser nuestra actitud hacia la palabra. Porque la palabra es la que Dios ha dejado, hermanos, para la edificación de su iglesia y también para el establecimiento de su reino. Los principios del reino de Dios están, ¿dónde están los principios del reino de Dios? En la palabra. Entonces, ¿cómo escuchas? Dios, la última parte o la última exhortación que compartía en ese mensaje es, mira cómo oyes, ¿verdad? O sea, pon atención a la actitud que tú estás presentando al escuchar el mensaje de Dios o el mensaje que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque hablábamos que había 4 tipos de tierra, ¿verdad? 4 tipos de actitudes o de personas con actitudes diferentes de la forma en la que puedes responder a la palabra de Dios. Entonces, ese mensaje lo concluíamos con esa exhortación de parte del Señor Jesucristo. Mira cómo oyes. Pon atención en cómo es que tú escuchas la palabra de Dios. Y hablábamos en esa parte también, veíamos también que la persona que ha recibido la palabra, esa persona es transformada y esa persona enciende una luz en su vida y esa luz debe ponerse sobre un candelero de manera intencional, ¿verdad? De manera intencional yo debo saber que todos los días mi luz tiene que alumbrar. La luz de Cristo que resplandece en mi vida tiene que alumbrar a los demás. Y yo debo de saber esto, porque si a mí se me olvida esto, yo comienzo a vivir mi vida y para cuando menos espero, esa luz no está alumbrando, esa luz está debajo de un cajón, está debajo, ¿verdad?, de la mesa, está donde no debería de estar. Cuando yo, como cristiano, debo de ser responsable de que esa luz debe brillar. La luz de Cristo que alumbra mi vida debe estar puesta sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en casa, ¿verdad? Pero también veíamos que teníamos un privilegio. Los que oímos la palabra y guardamos la palabra, tenemos el privilegio de ser considerados por Dios, ¿sí?, como su madre y sus hermanos, ¿verdad? Es decir, Cristo estaba diciendo en el reino. Terrenalmente, sí tenía una mamá y unos hermanos. Pero en el reino de Dios, ¿quiénes eran su madre y sus hermanos? Los que oían y guardaban la palabra de Dios. ¿Ven el privilegio? Luego, la semana pasada se compartió con ustedes acerca de el poder, ¿verdad? La soberanía, la grandeza y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo por encima de todo, ¿verdad? Por encima aún de la naturaleza, de los vientos, por encima de las tempestades, el Señor Jesucristo tiene autoridad sobre todo. Y es que Él es el Rey. Y un día ese Rey sujetará todas las cosas y a todas las personas debajo de sus pies. En este tiempo, Él permite que durante este tiempo el príncipe de la potestad del aire esté gobernando en este momento, ¿sí? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Él está gobernando. ¿Para qué? Para que en el ejercicio de la voluntad del hombre, el Señor sea glorificado por medio de la fe puesta en Jesucristo de todos aquellos que han decidido creer en Él. Pero este tiempo va a ser un periodo que va a terminar y va a concluir un día porque el Señor Jesucristo vendrá y entonces sujetará a todas las cosas debajo de sus pies. Todos van a doblar sus rodillas un día delante de Cristo Jesús. Aún aquellos que han dicho que no creen en Él. Oh, triste decepción. Y es muy triste esa decepción. Porque se van a postrar a los pies de Cristo Jesús. Aún quien ha dicho que no cree en Cristo Jesús, ¿verdad? Eso es triste. Muy, muy triste.
Y hablando del dominio, y hablando de la autoridad, y hablando del poder de nuestro Señor Jesucristo, Él no solamente tiene poder, potestad sobre la naturaleza, sino también tiene autoridad, tiene dominio, tiene poder por encima de todos los seres creados. Porque todos los seres, aún los seres espirituales, han sido creados. Y nadie tiene ninguna autoridad que no le haya sido dada por Él mismo. De tal manera que aun y cuando ciertos seres tengan alguna autoridad sobre este mundo, hermanos, no hay nada que no les haya sido dado por Dios, otorgado o permitido por el Señor. De modo que aún ellos se sujetan a la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo, que es Dios mismo. Entonces, hermanos, vemos aquí, Jesucristo tiene potestad para tomar dominio sobre todo y sobre todos. Por lo tanto, usted y yo deberíamos rendirnos al señorío de Jesucristo. Miren, Jesucristo de todas maneras es Señor. Con usted o sin usted, Él es Señor de todas las cosas. Porque en su soberanía, a la hora que Él quiere, sujeta las cosas a su soberanía. ¿Por qué mejor, hermanos, no permitimos nosotros desde ahorita, en el ejercicio de la voluntad que nos ha sido dada por Dios, por qué no decidimos rendirla a los pies de Jesucristo desde ahorita? ¿Qué estamos esperando? ¿A poco usted tiene poder o dominio sobre las huestes espirituales de maldad? ¿Usted tiene poder o autoridad sobre las huestes y sobre los demonios? No lo tiene. Solamente Jesucristo tiene ese poder. Él tiene ese dominio. ¿Por qué no nos sujetamos a Él desde ahorita? Pues Él tiene el dominio sobre todas las cosas. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 8. Y vamos a leer los versículos del 26 hasta el 39. Y en esta narración vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo echa fuera demonios. Ahora, no es la primera vez que está hablando Lucas de esto. Lucas es uno de los escritores de los evangelios que más detalla este asunto, ¿sí? Y lo ha estado hablando desde el principio, que Jesús sana y que Jesús echa fuera, libera a las personas de espíritus de maldad, ¿sí? O demonios, que es lo mismo. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Lucas 8. Dice la palabra de Dios: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar Jesús a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Otros evangelios sinópticos dicen: no nos atormentes antes de tiempo. Es decir, ellos saben que van a ser atormentados. Ellos saben quién es Jesús. Ellos saben que va a ser atormentado en algún día. Pero dicen: no nos atormentes antes de tiempo. ¿Sí? Porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó.
Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y vemos aquí, hermanos, el poder, dominio y autoridad de Jesús sobre los demonios. Vemos también la liberación de un hombre y la transformación de un hombre. Y vemos también, hermanos, la ceguera espiritual de un pueblo. ¿Sí? Son los detalles que resaltan en esta historia. El dominio, el poder, la autoridad de Jesús. Vemos la liberación y transformación de un hombre y vemos la ceguera espiritual de un pueblo. Entonces, hermanos, Jesucristo tiene poder. Lea conmigo, vamos a leer juntos esta declaración. Jesucristo tiene potestad para tomar dominio sobre todo y sobre todos. Por lo tanto, tú deberías rendirte al señorío de Cristo. Vamos a leerlo nuevamente, pero donde dice tú, vamos a decir yo. ¿Sí? Muy bien, vamos a leerlo. Jesucristo tiene potestad para tomar dominio sobre todo y sobre todos. Por lo tanto, yo debería rendirme al señorío de Cristo. Aquí pudiéramos terminar el mensaje, hermanos, si esta declaración la hiciéramos nuestra en este momento. Pero vamos a entrar en la explicación. En esta historia podemos ver, en primer lugar, un hombre endemoniado, ¿sí? Ahora, ¿qué significa eso de un hombre endemoniado? Bueno, un hombre endemoniado es la persona, o ya sea hombre o mujer, que está poseído por espíritus demoníacos. ¿Qué significa que está poseído? Significa que tiene un control absoluto, ¿sí? Está controlado en su totalidad por espíritus de demonios. Eso significa una persona que está poseída. Surge la pregunta: ¿podrá un cristiano ser poseído por espíritus de demonios o por demonios? Y la respuesta es: donde ya tiene posesión Cristo Jesús, no puede tener posesión sobre lo mismo el diablo. Es decir, en el lugar que está siendo habitado por el Espíritu Santo de Dios, no puede cohabitar juntamente con la santidad de Dios el diablo ni sus demonios. ¿Sí? Entonces, eso significa, hermanos, que un creyente, una persona que verdaderamente ha recibido a Jesucristo en su corazón y que el Espíritu Santo mora en él, está ahí, allí no puede tomar control el diablo, control absoluto. Pero déjeme decirle otra cosa, ¿sí? Cuando nosotros hemos sido salvos, nuestro nombre ha sido puesto en el libro de la vida. Y hemos sido comprados por precio, ¿verdad? La sangre de Jesucristo nos ha comprado. Entonces ahora somos posesión. ¿De quién? De Cristo. Le pertenecemos a Dios porque fuimos comprados. No hay demonio ni el mismo diablo sobre la tierra que pueda quitar o arrebatar de la mano del Señor
de nuestro Dios lo que es de Él, lo que a Él le pertenece. Dios dice, el Señor Jesús dice que las ovejas de mi Padre, nadie las puede arrebatar de su mano. Nadie, o sea, no hay nada. El apóstol Pablo nos dice en Romanos también que ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, ¿verdad? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada, ni lo presente, ni lo porvenir, nada que esté arriba, nada que esté abajo, nada que esté fuera, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Una persona que es posesión de Dios, porque ha sido comprado por la sangre de Cristo, no puede ser poseído por el diablo. Ahora, la salvación, hermanos, y la santificación consta de 3 partes, ¿sí? En el momento en el que nosotros aceptamos a Jesucristo, el momento que pusimos nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, en ese momento hemos sido salvos de la condenación del pecado. ¿Qué significa esto? Que yo no voy a ser juzgado por el pecado. Ya fue juzgado Cristo por mí y Él pagó por mis pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces, cuando yo acepté a Jesucristo, he sido salvo de la condenación del pecado. Pero, hermanos, no he sido salvo de el poder del pecado. Puedo ser salvo, puedo ser librado, pero eso implica, hermanos, un acto también de mi voluntad. No significa que mi voluntad tiene poder sobre el pecado, significa que yo me voy rindiendo a Él. Y entonces el poder de Cristo me libra también del pecado, de la influencia del pecado sobre mi vida. El pecado tiene influencia, ¿sí? Y los demonios, ¿cuál es la función de los demonios? ¿Para qué están o por qué están los demonios? Los demonios son seres espirituales, ¿sí? Que no los podemos ver nosotros, nadie los puede ver, son seres espirituales, ¿verdad? Pero ellos necesitan habitar en un cuerpo, ya sea de persona o inclusive pudiera ser hasta de animal, ¿sí? Pero ellos necesitan habitar un cuerpo, los demonios. Entonces, la persona que está en Cristo Jesús, esa no puede ser poseída, pero tiene un cuerpo y tiene un alma, ¿sí? Que necesitamos irla librando de toda la influencia de todo demonio, de todo tipo de demonio en la tierra. En otras palabras, hermanos, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen todos esos problemas? De nuestra concupiscencia, nuestra carnalidad. Cuando yo acepté a Jesucristo, hermanos, Dios me libró de la condenación, pero no todavía de pecar. Puesto que estamos en el cuerpo, todavía podemos pecar. Y ahí es donde entra la función de los demonios, ¿sí? Ellos van a tratar de tentar, de hacer caer y de influenciar. Pero déjeme le digo una cosa, ni el diablo ni los demonios tienen todo poder. Nada más Dios tiene todo poder. Dios en su soberanía y en su poderío, Él puede someter todas las cosas. El diablo no. El diablo lo único que puede hacer es acceder al terreno que usted le otorgue. Fíjese, esto es bien importante. Porque los demonios solamente pueden ocupar lo que usted les ceda. O sea, si usted les da chance. Y sabe, hay muchas cosas que abren puerta a los demonios en la vida. Por ejemplo, el pecado, hermanos, la desobediencia a Dios, el andar fuera de los principios de Dios abre puerta a la influencia del diablo sobre nuestras vidas. De tal manera que las decisiones que yo quisiera hacer, no las hago. Y no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero. Y muchas veces tiene que ver con la influencia, el terreno, el territorio que yo le otorgo, le cedo en mi vida. Por ignorancia
por negligencia, por desobediencia o por lo que sea, es que nosotros le cedemos territorio al enemigo. Entonces, no me puede poseer, pero sí tiene influencia sobre mi vida. Sí puede tener influencia sobre mi vida. Entonces, hermanos, aquí es bien importante entender esto. Este hombre estaba poseído no por un demonio, estaba poseído por muchos. La palabra legión, se piensa que legión cuando se habla de una legión de soldados, estás hablando de 6,000 soldados. ¿Sí? Entonces, nada más póngase a pensar en este pobre hombre. ¿Cuánta influencia y cuánta posesión de demonios había en su interior, habitando ese cuerpo? Fíjese, nada más vea cuánta influencia de demonios estaban habitando en ese cuerpo. Allí estaba, una legión. Eran muchísimos, muchísimos demonios. Si uno bastaría para causar estragos, imagínense, una legión ahí habitando en este pobre señor, en este pobre hombre. ¿Sí? Él no tenía dominio ni control sobre su propia vida. Él no decidía sobre él. Él no decidía lo que él hacía. Él no tenía nada, él estaba poseído completamente. No tenía voluntad. El demonio lo llevaba a hacer cosas que no debería hacer, que nadie en su juicio normal los haría. Pero es que los demonios lo estaban a él agarrando. Entonces, aquí vemos en esta historia a este hombre endemoniado que vivía en la región de Gadara, en los alrededores, cerca del lago donde llegó el Señor Jesús. Bueno, este hombre se acercó, pero es interesante ver de quién salen las palabras, nada más para que veamos la facultad de los demonios. Un demonio puede tomar la boca de una persona, tomar los ojos de una persona, puede tomar los oídos de una persona, puede tomar la voluntad de una persona. ¿Sí? Porque aquí vemos en la palabra, dice, al llegar él a tierra, o sea, al llegar Jesús a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. ¿Quién está diciendo que vino? Un hombre endemoniado desde hacía mucho tiempo. ¿Y cómo era la característica de este hombre? Dice, no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Y una de las características, hermanos, de una persona que ha sido tomada o ha sido poseída, ¿verdad? O está siendo controlada por el enemigo, es precisamente que pierde toda vergüenza. ¿Sí? Pierde toda vergüenza. Y la desnudez, que es la falta de moralidad, la falta de, se me fue la palabra. Cuando una persona, la falta de pudor en la vida de una persona, es cuando el enemigo está tomando control. Ahora, hermanos, si nosotros vemos, la Biblia nos dice que en los postreros días habrá mucha maldad y la maldad aumentará. Y habrá guerras, habrá terremotos y habrá una serie de cosas, pero concéntrese un poquito en la maldad. Nada más concéntrese en la maldad. ¿Quién controla la maldad del mundo? El diablo. Pero el diablo no es omnipresente. Nada más Dios es omnipresente. El diablo no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Nada más Dios puede estar, ¿verdad? De ahí voy a hacer un paréntesis. Eso de echar fuera demonios o de atar demonios, ¿sí? O sea, o de atar al diablo. ¿Sí? ¿Cómo haría una persona que dice, vamos a atar al diablo? ¿Cómo lo hace? Si el diablo no está en todo lugar. Ni le puede escuchar tampoco en todo lugar. Eso es algo que solamente Jesucristo puede hacer. El Señor Jesús puede hacer esto, ¿verdad? Yo puedo orar a Dios, puedo rogar a Dios, que Dios me cuide, que Dios me guarde, que Dios me proteja, que Dios me libre, que Dios me libere. Eso es lo que puedo hacer.
Bueno, volvemos al punto de este hombre. Y luego dice aquí la palabra, este hombre no vestía ropa. ¿A usted le gusta andar sin ropa? Por más moderno o liberal que usted sea, a nadie nos gusta andar sin ropa, ¿verdad? Causa vergüenza, es algo de vergüenza. Bueno, este hombre no tenía control sobre su vida. Los demonios lo hacían andar así, de esa manera. Y luego dice que no moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Dónde se cree que habitan los demonios? ¿Sí? En los sepulcros. ¿Sí? Y tengamos cuidado, porque ahí se hacen o se practican muchas cosas que no se deberían de practicar, o que no nos ha mandado Dios hacer, ni cuidar, ni siquiera guardar. Bueno, entonces, ya no sabes de quién está hablando, si del demonio o estás hablando del hombre, porque están fundidos. Dice, al ver a Jesús, lanzó un gran grito. ¿Quién? ¿El hombre o el demonio? Era uno. El demonio estaba tomando el cuerpo y estaba tomando la voz también de este hombre. ¿Sí? Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Quién está hablando? El demonio. ¿En la boca de quién? De este hombre. Y fue y se postró. Ahora, ¿por qué no corrió? Porque los demonios no son tan ingenuos como los seres humanos. ¿Sí? Porque él sabe que a dónde se va de Cristo Jesús. ¿A dónde pudiera correr si el Señor Jesús viene a echarlo fuera? ¿Para dónde se va? Lo que hace es ir y postrarse. ¿Qué diferencia, hermanos? El ser humano cuando peca se esconde. Esa es la naturaleza del hombre. El hombre cuando comete un pecado va y se oculta, va y se esconde, como si pudiera ocultarse de Cristo. Fíjese, los demonios muchas veces son más inteligentes que los hijos del reino. ¿Por qué? Porque ¿a dónde corría? No, pues ya llegó Jesús, mejor voy y me postro delante de sus pies y le voy a rogar. Fíjese, los demonios rogando. Ahora, los demonios creen en Jesús, hermanos, pero tiemblan al oír su nombre. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestra creencia en Jesús. Porque nuestra creencia en Jesús no es solamente el conocimiento intelectual de saber que existe, porque ese lo tienen los demonios también, sino la confianza absoluta en la obra redentora de Cristo Jesús. La confianza de que Él me puede librar de la condenación del pecado, de la influencia del pecado y en tercer lugar, de la presencia del pecado por la eternidad. O sea, Dios un día va a quitar el pecado completamente de todos los cristianos en su reino. Un día. Ahorita todavía no. Ese va a ser el tiempo de la glorificación. Ahorita estamos en el tiempo de la santificación progresiva. ¿Qué significa? En el que yo voy rindiendo mi voluntad a Dios para que Él vaya tomando dominio y control de mi vida. Muchas veces nosotros le decimos, dame más de ti, Señor. Y el Señor dice, pues, hijo, yo me di todo. O sea, yo estoy ahí, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ustedes vean, hermanos, la relación de Dios con el creyente. Como dice el Señor Jesucristo en su oración, dice, tú en mí, yo en ellos. Nosotros en ellos. Está hablando de la Trinidad. La plenitud de Dios la hemos recibido nosotros. Y luego todavía nosotros le decimos, Señor, dame más de ti. ¿Cuál más de ti? Dios ya se dio todo. En otra forma, más bien sería que Dios dijera, hijo, dame más de ti. O sea, no es que yo tenga que tener más de Dios. Dios tiene que tener más de mí. Eso es lo que tiene que tener. Y esa es la santificación, el otorgamiento, la rendición de las áreas de mi vida. Rendírselas a Cristo Jesús, poco a poco, cada una de ellas. Mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, mis decisiones, mis palabras, mi tiempo, mi vida, mis recursos, írselo rindiendo a Cristo Jesús. Pero hermanos, los hombres somos muy ingenuos. O pecamos de ingenuos.
Porque muchas veces, hermanos, nosotros queremos estar viendo el mal y queremos que el mal no tenga influencia sobre nuestras vidas. Queremos estar viendo en la televisión un programa o una película o algo que es dañino, ¿sí? Que trae pecado, que trae escenas sexuales, que pervierten nuestro entendimiento y queremos que no nos veamos afectados nosotros. Eso es ingenuidad. A veces, hermanos, queremos tener en la casa, ¿sí? Bebidas alcohólicas. Y usted dice, no, es que estas bebidas alcohólicas son pues para de vez en cuando. Usted quiere que eso no le afecte su vida. Cuando usted sabe que mucho de esto ha sido poseído por el mismo diablo. ¿Cuál es el índice de muerte más grande en nuestra ciudad, hermanos? Y no son los accidentes automovilísticos causados por personas en estado de ebriedad. Es el índice más alto de mortalidad. Dígame usted si los demonios no tienen nada que ver con eso. Pero a veces todavía los cristianos decimos, no, pero es que ahí dice embriagarse. Yo no me voy a embriagar, yo solamente me voy a tomar una o dos y voy a tener control de todo eso. ¿Cómo? ¿Sabe que si el hombre pudiera hacer eso, ya lo hubiera hecho? Y yo le pregunto, ¿lo ha hecho? No lo ha hecho. No lo ha hecho. Muchas veces el hombre dice, no, yo sé hasta dónde. Y la pregunta es, ¿ya lo hizo? No, yo tengo control y yo sé en qué momento puedo retirarme de la pornografía. La pregunta es, ¿ya lo hiciste? No, es que más adelante, como el que fuma, dice, no, yo sé que el día que yo lo decida, hasta ahí, dejo de fumar. O el que se droga, el día que yo lo decida, lo voy a dejar. No es cierto. ¿Lo ha podido hacer? No puede. Usted no es Dios. Usted necesita a Dios en su vida. Necesita el poder de Dios en su vida. Entonces no seamos ingenuos. Seamos sabios y entendidos. Porque Dios, hermanos, quiere librarnos de todo esto. Bueno, vemos aquí el versículo 28, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? A veces ni los cristianos le hablamos así, ¿verdad? Con esa exaltación. Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado, tomar posesión, apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos, a los lugares secos, a los lugares solos. Ahí es donde a los demonios les gusta estar, donde les gusta llevar. Entonces vemos aquí, hermanos, un hombre endemoniado. Y este es un tema un poquito más amplio, pero vamos a dejarlo aquí para terminar con la narración. Vemos también, hermanos, un grupo de demonios, ¿sí? Y hay distintas posiciones al respecto. Los demonios, hermanos, son ángeles caídos. Como indica Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vemos, hermanos, que a la tierra fueron arrojados el diablo y también sus ángeles, o esos ángeles. ¿Sí? Vemos aquí la caída de Satanás del cielo. Es descrita, la vemos simbólicamente en Isaías, la vemos en Ezequiel. Cuando cayó Satanás, tomó algunos de los ángeles. De hecho, tomó 1/3 de ellos, según Apocalipsis 12, versículo 4. Judas, capítulo 6, menciona también los ángeles que pecaron. Entonces, bíblicamente los demonios son ángeles caídos que junto con Satanás escogieron rebelarse en contra de Dios. Y ellos tienen a Satanás como su líder. Ahora, algunos de los demonios ya están encerrados
por su pecado, bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Lo dice Judas, versículo 6. Otros están libres para vagar y se denominan los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Se denominan las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, según Pablo nos lo enseña en Efesios capítulo 6, versículo 12 y en Colosenses 2:15. Los demonios aún siguen a Satanás, hermanos, como su líder, y batallan con los ángeles santos en un intento por frustrar los planes de nuestro Dios. O sea, hay una lucha, hay una batalla, hay una guerra. Los ángeles de Dios pelean con esos ángeles para lograr los propósitos divinos. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, hermanos. Dios nos manda a hacer algo, nosotros obedecemos a hacerlo, y a veces no nos damos cuenta las batallas que se están librando. Pero Dios está luchando, ¿sí?, constantemente para ayudar a sus siervos a cumplir en obediencia lo que Dios ha pedido que haga. ¿Por qué? Porque hay tareas que no le fueron dadas a los ángeles, como la predicación del Evangelio y el establecimiento del reino de Dios, hermanos, a través de la predicación de la palabra, no le fue dado a los ángeles, nos fue dado a nosotros, a la iglesia. Y cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, muchas veces nos damos cuenta, hermanos, que hay una lucha. Y a veces nosotros somos inconscientes y a veces ni siquiera queremos meternos en ese tema. ¿Por qué? Por miedo o por ignorancia o por desconocimiento, valga la redundancia, o porque simplemente no queremos meternos a estudiar en este tema. Pero muchas veces, hermanos, hay una lucha. Es más, siempre hay una lucha. Siempre. Por eso, hermanos, habla Efesios de esa guerra espiritual que tenemos. Por eso debemos estar constantemente en oración. Por eso debemos de tomar la palabra. Por eso debemos vestir la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo y poder mantenernos firmes en el día malo. Por eso, hermanos, la importancia de entender que hay una batalla contra estos seres. El problema es que nosotros no los vemos. No los vemos a ellos. ¿Por qué? Porque mucha de esa batalla se libra en las regiones celestes, donde nosotros no tenemos acceso más que a través de la oración, por medio de la fe, nada más, sin ver. Porque seguimos sin ver, nada más creyendo lo que Dios hace. ¿Usted se acuerda aquella ocasión cuando Eliseo estaba allí en la cumbre, ¿verdad? Y viene el pueblo asirio a pelear contra él. Eliseo, hermanos, por fe estaba viendo ese ejército. Yo no sé si físicamente él lo estaba viendo, pero por fe él está hablando de algo que su siervo no podía ver. Entonces él ora a Dios y le dice: Dios, te pido que abras los ojos de mi siervo para que él vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y muchas veces, hermanos, los cristianos somos amedrentados por los ataques del enemigo. ¿Cuántas veces hemos decidido servir al Señor y renunciamos a servir al Señor nada más porque el enemigo vino y nos asustó? A través de una prueba, a través de una dificultad, a través de una amenaza, a través de cualquier dificultad que pasamos, viene el enemigo y ataca nuestra vida y nosotros decimos: bueno, había pensado servirle al Señor, pero se me hace que no voy a poder hacerlo. Había decidido, ¿verdad?, que yo iba a involucrarme en mi iglesia y iba a usar mi vida, iba a usar mis talentos, e iba a usar mis recursos para Dios, pero se me hace que no. Y yo creo que Dios entiende, porque la cosa se puso difícil, ¿verdad? Porque no contaba con que iba a pasar esto. Pues sabe, es que hay una batalla, hay una lucha constantemente. Y aunque el cristiano no puede ya ser poseído por el diablo, sí puede ser atacado, sí puede ser influenciado, sí puede ser arrastrado y llevado, pero nada más en la medida en la que el cristiano le cede ese terreno, por ignorancia. Entonces, este tema es importante, hermanos, que usted y yo lo entendamos. Entendamos que Dios pelea nuestras batallas. El Señor está allí para pelear nuestras batallas, pero se necesita, hermanos, estar en posición de batalla. Y esa es una de las cosas que los cristianos, por flojos, ¿sí?, no queremos hacer. Hermanos, por eso la insistencia a la iglesia hacia la oración.
Tenemos que orar, hermanos. Necesitamos orar. Pero la iglesia por floja no ora, hermanos. No ora. Y luego queremos ver victorias. Pues ¿de dónde salen las victorias si usted y yo no tenemos, hermanos, la fortaleza para ganar esas batallas? Esa batalla es del Señor. Dios le dijo a Josafat, Josafat, no habrá para qué peleéis vosotros ahora. Mía es la batalla, dice el Señor. Yo voy a pelear. Solamente tú ponte en posición de batalla. ¿Y qué hizo? Se postró delante de Dios, adoró a Dios, oró a Dios, alabó al Señor, se levantó a tomar despojos, ¿sí? Despojos de la victoria, porque se había peleado una batalla, hermanos, en la que el Señor había destruido a todos los enemigos, y lo único que hizo Josafat fue levantarse a tomar los despojos, ¿verdad? Las bendiciones que Dios había dado después de la lucha. Hermanos, nuestra vida espiritual es real. No se deje guiar solamente por sus ojos. Sus ojos solamente, y los míos también, nada más ven las cosas de este mundo. Nada más ven las cosas que son materiales. Y nuestros sentidos perciben las cosas materiales. Pero necesitamos estar en oración y en la palabra para que el Espíritu Santo nos llene. Y Él nos mueva, Él nos impulse. Él nos arroje, hermanos, nos haga atrevidos a predicar el Evangelio, nos haga atrevidos a servirle al Señor, nos haga atrevidos para rendir nuestras vidas a Cristo Jesús por fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero necesitamos, hermanos, orar y estar ahí vistiendo esa armadura de parte de nuestro Dios. Ahora, vemos aquí también, hermanos, no solamente un grupo de demonios, que traigo muchos pasajes que pudiéramos hablar de ello, pero no es el propósito dar una explicación de la doctrina de los demonios, sino explicar un poquito el pasaje que estamos abordando. Ahora vemos, hermanos, la autoridad de Jesús sobre los demonios, y esto a mí me encanta. Versículo 31 al 33, dice, y le rogaban, los demonios le rogaban que no los mandase ir al abismo. Al abismo es un pozo sin fondo. ¿Sí? El abismo es en el lugar donde ató a aquellos, porque ya había demonios atados allá, ya había ángeles caídos que habían sido puestos presos, hermanos, allí. ¿Por qué? Por la desobediencia que ellos habían hecho. Entonces el Señor Jesús podía agarrarlos, tomarlos y mandarlos de una vez y no esperarse hasta el juicio. Pero ellos decían, Señor, no nos mandes al abismo. Yo no sé, pero posiblemente, hermanos, en muchas batallas el Señor ha agarrado demonios y los ha mandado al abismo y los ha apresado porque ellos saben lo que Jesús puede hacer. Cristo Jesús puede hacer esto, hermanos. Entonces, qué hermoso saber que ellos reconocen la autoridad de Cristo Jesús. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. ¿Cuál es uno de los animales inmundos, hermanos, de los que nos habla el Antiguo Testamento? Los cerdos. Nosotros no deberíamos de comer carne de cerdo, hermanos. Es un mandato que Dios le dio a los hebreos, a los judíos, ¿verdad? Mas sin embargo, hermanos, tiene mucha contaminación hacia el cuerpo. Nuestras venas se tapan, eso en la digestión, y eso es nada más si no entrara lo que es la triquina, lo que es el otro, ¿cómo? Cisticerco, esa otra cosa. ¿Sí? Nada más si no entrara eso. Este animal es un animal inmundo. ¿Sí? Y ellos dijeron, danos chance de meternos en ellos. Ya son inmundos. Ahí podemos estar. ¿Sí? Y Él les dio permiso y se fueron y se metieron en esos montones de cerdos que estaban ahí. Pero mire que ni aún el animalito los quiso, porque prefirieron ir
Los animales también tienen cierta inteligencia. ¿Usted cuándo ha visto que se caen así los animales de los barrancos? Se han caído más seres humanos de los barrancos que animales. ¿Sí? Pero ¿por qué fueron ellos por qué se despeñaron? Porque ellos decidieron despeñarse. Y se fueron todos al lago. Era mejor morir que estar ahí todos endemoniados. Pero el Señor Jesús les dio permiso. Porque las cosas que suceden están bajo la soberanía de Cristo Jesús. Lo que Él decide, lo que Él permite, no solamente lo que Él quiere, ¿verdad? Un día se va a hacer absolutamente lo que Él quiere. Ahorita no se está haciendo lo que Él quiere. Ahorita Él nos enseña a orar para que orando pidamos que venga su voluntad sobre la tierra. Venga tu reino, Dios, aquí a la tierra. Que así como se gobierna en el cielo y en el cielo se hace absolutamente lo que Dios dice, que en la tierra también se haga, porque no se está haciendo actualmente. Pero un día se va a hacer. Ahorita hay una voluntad. Entonces, nuestro Señor Jesús, en su soberanía, Él puede actuar en cualquier momento. En cualquier momento Él puede decidir, hermanos, echar fuera demonios. Porque Él puede echar fuera demonios. Ahora, Jesucristo, hermanos, Él tiene autoridad. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque en estos últimos tiempos hay personas que ostentan la autoridad y ostentan el poder para echar fuera demonios. Hermanos, nadie, ningún ser humano tiene esta autoridad ni tiene este poder. La única autoridad que tenemos, hermanos, está en la oración. ¿Sí? En la oración podemos atar y podemos pedir a Dios que desate. Que Él ate, que Él desate, porque el que ata es Dios y el que desata es Dios. Muchas veces decimos, vamos a atar, vamos a desatar. No, nosotros no atamos y no desatamos. El que ata y el que desata es el Señor. Nosotros solamente pedimos, rogamos, buscamos a Dios y peleamos batallas, hermanos, pero en oración. ¿Sí? Para que Él sea el que ate y el que desate. Ahora, vamos a pasar al siguiente punto que vemos en esta historia, que es la liberación y la transformación de un hombre. En el versículo 35 y 36, dice, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Los demonios ya no estaban en el hombre. Usted imagínese la escena. Este hombre allí, ahora, los demonios son desordenados. ¿Sí? Dios es un Dios de orden. Imagínese la casa, los demonios decían, hay otro pasaje en la Biblia que dice que ellos salen, ¿verdad? Los echan fuera. Pero cuando no hayan dónde meterse, porque ellos tienen que habitar en un cuerpo, dice, regresan a donde salieron. Y luego dice, ¿y encuentran qué? La casa. ¿Cómo ellos hablan de que los seres humanos son su casa que ellos tienen? Regresan y encuentran la casa barrida, limpia, pero luego se traen a otros. Y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Y todo por no dar un seguimiento a esto. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, hermanos, el Señor nos da salvación y nos da vida eterna. Cuando creemos en Él. Déjeme dejar bien claro esto. La salvación no es un proceso, hermanos. Tenemos que entender esto. Porque hay ahorita muchos que andan confundiendo con respecto a esto. La salvación no es un proceso. No es algo que lo empiezas ahorita y a lo mejor en un año vas a ser salvo. No, tú pones tu fe en Jesucristo y eres salvo. Esa es la verdad y ese es el principio de la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el principio. No hay tal cosa como que a lo mejor al paso del tiempo te ganas el derecho de ser salvo o demuestras que realmente has puesto tu fe en Jesús. No es eso. Tú crees y naces de nuevo.
y naces de nuevo como un bebé espiritual. ¿Sí? Y hay personas que como bebés espiritual inmediatamente rinden su vida a Jesucristo, y hay personas que tardan un tiempo más en hacerlo. Hay personas que llegan a alcanzar una madurez espiritual, y hay personas que son niños en Cristo. ¿Sí? Esto lo quiero aclarar porque es bien importante. Entonces, Jesús, cuando llega a la vida de una persona, Él salva a esa persona. Pero es importante que la persona se mantenga en oración y se mantenga en la palabra. Y se mantenga en comunión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso la labor de la iglesia no es solamente predicar el evangelio a diestra y siniestra. Es la predicación del evangelio y convertirlos en discípulos de Cristo. ¿Para qué? Para que entonces puedan seguir alimentándose y no regresen estos demonios que han sido expulsados de la casa. ¿Sí? Bueno, entonces vemos aquí la liberación y transformación. Versículo 35. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Ya no estaban. ¿Cómo estaba este hombre ahora? Sentado a los pies de Jesús. Sentado a los pies de Jesús. Esa expresión de sentado a los pies de Jesús, hermanos, es una persona que está dispuesto como un discípulo a aprender. ¿Sí? ¿Se acuerdan como decía Pablo, que él había sido instruido a los pies de Gamaliel? ¿Se acuerdan cómo María y Marta andaba afanada y turbada, y María ¿dónde estaba? A los pies de Jesús. Entonces vemos, hermanos, esta diferencia. Estar a los pies de Jesús es una persona que está deseosa de Cristo. Por eso, hermanos, te decimos, por eso te invitamos, y como iglesia queremos ayudarte, y te decimos, hermano, tienes que leer la palabra, y tienes que orar, y tienes que venir a la iglesia. Son disciplinas espirituales importantes. No son legalismos, hermanos, no son reglas de la iglesia, son disciplinas espirituales necesarias para que te mantengas en el camino del Señor. No es que si verdaderamente se convirtió, entonces la persona verdaderamente dará fruto. La Biblia, hermanos, nos habla de personas que se convirtieron a Cristo Jesús, que aceptaron a Jesucristo, pero que eran niños espirituales. Y es labor de la iglesia no condenar. La labor de la iglesia es restaurar, es levantar y es edificar. Qué fácil, ¿verdad? Decir desde una oficina, no, pues no es salvo. Se fue de nosotros porque no era de nosotros. Qué fácil. Eso no es lo que nos mandó el Señor. Como pastores, hermanos, una de las labores que Dios nos ha dado como pastores es apacentar, es cuidar, es velar por las almas, es orar, ¿verdad? No como quien tiene señorío, sino como ejemplos de la grey. Es trabajo, es un trabajo, hermanos, pastoral, es un trabajo de cuidado, es un trabajo de discipuladores, es un trabajo de la iglesia, la edificación. Por eso la persona tiene que ser transformada, pero primero tiene que nacer de nuevo. Pero no invirtamos las cosas. Entonces si hay transformaciones que sí fue salvo. No, es salvo cuando cree en Jesucristo, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y después esa persona empieza a crecer espiritualmente. Yo le comparto mi testimonio. Hermanos, yo acepté a Jesucristo. ¿Y sabe cómo lo hice? Por medio de una oración. En una oración, fíjese, ¿qué es una oración? Hablar con Dios. ¿Cómo es que tú vas a hablar con Dios si no crees en Él? El primer acto, hermanos, que demuestra tu fe en Jesucristo es cuando tú te decides a hablar con Él, le decides a entregarle tu vida a Jesucristo, a confesar con tus labios que Jesús es tu Señor y tu Salvador. ¿Cómo lo haces? Pero también hay tanta confusión en este momento de que, quítenlo de la oración. ¿Quién sabe si va a ser salvo? Nos vamos a dar cuenta después si da fruto o no da fruto. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La palabra, hermanos, es más sencilla creerla que torcerla.
Es más fácil creerla, hermanos, que andar inventando cosas. Entonces, es bien importante. Yo le doy mi testimonio. Yo acepté a Jesucristo, ¿sí? E hice una oración. Y no cambié inmediatamente. Por falta de instrucción. Por falta de acercamiento mío. No recibí un consejo inmediatamente. Lo recibí hasta después. Pero como yo había creído en Jesucristo, el Espíritu Santo empezó a redarguir mi corazón en mi interior. Y empezó a trabajar en mí. Empezó a poner temor en mi vida. Empezó a crear la necesidad de estar en la casa de Dios. De acercarme a la iglesia. De estar con los hermanos. De disfrutar el compañerismo cristiano. De disfrutar más las alabanzas que otras cosas. Y llegó el momento en el que Dios dijo, ya, es tiempo que te pongas a hacer algo. Bueno, Dios me fue guiando a través de la iglesia, a través de mi pastor. ¿Sí? Y hoy estoy aquí. Eso que le estoy platicando fue, hermanos, en octubre de 1982, cuando yo acepté a Jesucristo. Yo puedo decirle que tengo una fecha en la que yo puse mi fe en Cristo Jesús. Y no fue sino hasta el 87 que le rendí mi vida a Jesucristo para servirle. Y en el 88 el Señor ya no tenía toda la preparación, ni la tengo todavía, pero ya Dios dijo, pues órale, a trabajar. Y hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Poner nuestra fe en Jesucristo, confiar en Él y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Tienes alguna tarea para mí dentro de tu iglesia? ¿Hay alguna responsabilidad de la cual yo pudiera rendirte cuentas, Señor? Y ponernos a trabajar. Porque muchas veces, hermanos, la iglesia está solamente como espectadora de lo que Dios quiere hacer o de lo que Dios está haciendo en otros lugares. A veces es bien fácil, hermanos, solamente estar leyendo en libros las historias de lo que Dios ha hecho en otros tiempos, con otras iglesias, en otros lugares. Hermanos, es tiempo de que eso, si ese es su hobby, está bien, hágalo, pero póngase a trabajar, póngase a servirle al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor y sus ángeles le guardarán, el Señor y sus ángeles le protegerán. Y Él peleará las batallas por usted y usted aprenderá a creer en Dios. Y las cosas que le han sucedido antes, pues le van a servir como testimonio para no volver a caer en ellas. Y a veces va a caer en ellas muchas veces. Yo he caído en muchas cosas muchas veces. Pero aún así, Dios en su misericordia y en su gracia me perdona cada vez que voy y le pido perdón. Y me levanta otra vez y me manda a servirle a Él. Y yo entiendo una cosa, que mientras tenga vida, estoy en los planes de Dios. El día que Dios ya no quiera, simplemente me dice, Rogelio, vente para acá. Ya. Lo que quería hacer contigo ya lo hice. Y hice lo que quería. No hice todo lo que quería hacer contigo, pero bueno, lo que me permitiste hacer lo hicimos. Y ya. Pero yo creo esto, hermanos. Entonces, este hombre fue liberado. Fueron sacados los demonios de su vida, los que le atormentaban. La voz le cambió. El rostro le cambió. La apariencia le cambió. Simplemente antes estaba como loco, como tonto, golpeándose a sí mismo, viviendo en lugares donde nadie viviría. Su vida cambió, hermanos. Y hermanos, una evidencia de una persona que ha creído en Jesucristo es que su vida va a ir transformándose. Tiene que transformarse, porque el Espíritu Santo no pasa desapercibido en la vida de nadie. En la vida de nadie, no pasa desapercibido. Entonces, hermanos, vemos a este hombre libre, pero también lo vemos transformado. Ahora vestido, sentado a los pies del Señor y en su cabal
juicio, es decir, tomando control de las cosas, tomando control y dominio de la situación en su vida. No dejándose, hermanos, muchas veces nosotros decimos, ay, pues es que no lo quería hacer, pero pues bueno, lo hice, ¿verdad? Ay, pues es que, no, yo no pensaba, meterme a la cantina, pero no sé qué pasó, pero mis pies se fueron directitos a la cantina, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle, tiene demonios que lo están controlando y lo llevan para allá. ¿Sí? Pero esos están ahí porque usted les ha dado permiso. No porque Dios no tenga poder. Dios tiene poder para transformar. Vemos también, hermanos, y dice ahí, los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, porque Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por todas las ciudades cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y vemos, hermanos, también aquí, en quinto lugar, los que apacentaban los cerdos y los hombres de la ciudad. Fíjese, esta conducta de ellos le puede sonar familiar. Si usted tiene un poquito de tiempo en la vida cristiana, o algunos meses o años en la vida cristiana, la conducta de esta gente le puede sonar familiar. Porque cuántas veces, hermanos, el mundo ha visto a una persona que se transforma, que ha sido transformada por Cristo Jesús, pero la gente prefiere correr a Jesucristo de sus vidas. Nosotros conocemos personas, hermanos, personas inclusive cercanas, familiares. Hay familiares que no quieren a los cristianos cerca de ellos. A pesar de que ven lo que Cristo está haciendo. A pesar de que ven personas que han dejado el vicio, personas que han dejado de tomar, a pesar de que ven que matrimonios de personas han sido transformados, que han sido cambiados, a pesar de que ver que la persona ha cambiado su conducta, que ha cambiado su manera de hablar, que ha cambiado su manera de pensar, que ahora es una persona responsable, que antes era un irresponsable, ahora es responsable, que ahora Jesucristo está cambiando su vida, y aún con eso hay gente que se comporta como los que apacientan los cerdos. Los que apacientan los cerdos, hermanos, representan a las personas que solamente están pensando en sus intereses económicos. A ver, ahora que vino Jesús a la ciudad de Gadara, se nos perdió todos los cerdos, toda la ganancia, toda la utilidad que teníamos de esos cerdos, ya no lo tenemos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo echó fuera el demonio de aquella mujer? ¿Sí? Y que también, no, pues órale, a la cárcel Pablo y Silas por andar haciendo eso, porque le quitaron la ganancia de la gente. Bueno, así también, hermanos, hay gente que solamente está pensando en las cuestiones materiales y en lo económico. Y dice, no podemos seguir a Jesucristo porque vamos a dejar de ganar dinero. No vamos a poder servir a Jesucristo porque eso va a implicar que ya no voy a tener los recursos que tenía antes. Porque eso va a implicar, pero hermano, pero vas a tener salvación, pero vas a tener vida eterna, pero vas a ir a la presencia de Jesucristo y vas a vivir una eternidad con Él. Este mundo se va a deshacer, este mundo va a terminar, se va a acabar y tú vas a vivir una eternidad con Cristo. No importa que se vaya de nuestra ciudad, que se vaya de nuestra familia, que se vaya de nuestra colonia. Y usted puede entender por qué hay colonias, por qué hay pueblos, por qué hay ciudades, hermanos, donde los demonios viven ahí. ¿Por qué? Porque la gente les ha cedido el territorio a esos demonios. Y usted puede decir, es más, hermanos, usted puede entrar a algunas ciudades en las que usted entra y desde que entra usted siente una atmósfera diferente en esa ciudad. Usted de repente empieza a sentir temor, empieza a sentir algo así como escalofrío y usted dice, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque en ese lugar se le ha cedido este territorio. Y usted trata de penetrar el evangelio en ese lugar, hermanos, y la gente se ofende. La gente se ofende y se agarra de cualquier cosa
para correr a Jesucristo. ¿Qué está pasando, hermanos? En muchos pueblos, en muchas ciudades, en muchos países, están sacando a Jesús de las escuelas, están sacando a Jesús de los gobiernos, están sacando a Jesús de los países, hermanos. ¿Verdad? Y bueno, los que apacentaban cerdos y los hombres de la ciudad tuvieron miedo. El otro aspecto es el miedo, el temor. Y es normal, hermanos, el temor a lo desconocido. Es normal que usted diga, híjole, me va a implicar un cambio, me da miedo. Me va a implicar una decisión, me da miedo. Sí, pero una cosa es que el miedo lo paralice y que usted no haga nada, o que corra a Jesús, y otra cosa es que aún con temor y con miedo, usted diga, Señor, estoy en tus manos, tengo mucho miedo, voy a tomar una decisión, voy a entregarte mi vida, no sé qué va a pasar, a lo mejor mi familia no le va a parecer bien, a lo mejor algunos amigos me van a dejar, a lo mejor en mi trabajo ya no voy a caber ahí, ¿por qué? Pues porque en mi trabajo hacen muchas cosas que son indebidas, y yo al darle control a Cristo Jesús en mi vida, pues voy a tener que cambiar esas prácticas y a lo mejor voy a perder el trabajo. Y usted le puede decir, Señor, tengo miedo, tengo mucho temor en mi vida, pero con todo te entrego mi vida. Señor, los cambios que tengas que hacer, hazlos, pero transforma mi vida. Ya no quiero ser la misma persona de antes. Ahora, hermano, yo te pregunto en esta mañana, ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién? ¿Quién está gobernando tu vida? Y es bien claro, bien sencillo, bien claro. Déjame decirte, si las obras que te distinguen son obras de acuerdo a lo que Dios haría, es bien claro quién gobierna tu vida. Pero si tu conducta, tu vida, tus palabras, tus acciones, tus reacciones y tus decisiones, hermano, si todas estas cosas son las cosas que te distinguen, son cosas negativas, cosas malas, cosas perversas, malas palabras, malas conversaciones, si hay adulterio, si hay fornicación, inmundicia, si hay avaricia, hermano, ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna? Y otra vez, seguimos hablando del reino de Dios. Estamos hablando del reino de Dios y del poder del rey en su reino, que tiene potestad sobre las tempestades, lo veíamos la semana pasada, pero tiene potestad también sobre los demonios que controlan tu vida. Si tú le rindes tu vida a Cristo Jesús, no solamente para salvación, ríndele toda tu vida a Cristo Jesús. Confía en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nunca hará nada para lastimarte deliberadamente. El Señor Jesucristo nunca está pensando en tu destrucción. Al contrario, Él quiere tu salvación. Entonces, hermano, ¿quién está gobernando tu vida? Seguimos hablando del reino de Dios y el poder del Rey. Entonces, en esta mañana quiero invitarte a reflexionar, pero piensa bien en esto. Tu vida. Piensa en tu vida. Piensa en tus palabras. Piensa en tus acciones. Piensa en tus decisiones. Piensa en el uso de tu tiempo. ¿Sí? ¿Quién lo gobierna? ¿Quién es el rey en tu vida? ¿Es Cristo? ¿Es Jesucristo el rey de tu vida? Hermanos, que no puedo. No puedo porque desde antes de conocer a Cristo, yo le cedí mucho territorio al diablo. Usted me puede decir, yo soy una persona que le cedí mis ojos a la pornografía. Usted me puede decir, yo soy una persona que cedí mis ojos, mis manos a la lascivia, a los malos deseos. Yo fui una persona que le cedí mi vida a las adicciones, al alcoholismo, a la drogadicción. Usted puede ser una persona que puede decir, es que yo le cedí mi vida a la ira. Yo dejé que la ira dominara mi vida. Y es un territorio que yo cedí hace tiempo. Yo le cedí al enemigo mis celos. Dejé que él hiciera con mis celos y empezara a controlar esa área de mi vida.
No sé qué área le haya cedido usted al Señor, pero es posible que usted también sea una persona que tiene muchos temores. Y los temores también son áreas de nuestra vida que le cedemos al enemigo. Déjeme decirle que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que si usted le ha rendido su vida a Jesucristo y el Espíritu Santo mora en el interior de usted, Él toma y puede tomar control de todas estas cosas. Pero usted tiene que aprender a confiar en Él. Pero pastor, ¿cómo se hace esto? Es por medio de la palabra, déjeme le digo, la palabra de Dios. Dios dice que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Usted tiene un entendimiento que ha sido afectado desde su niñez, pero ese entendimiento puede ser transformado, puede ser renovado, puede ser cambiado por la palabra. Usted puede decir, es que a mí mis padres me enseñaron, es que yo esto lo traigo desde mis abuelos, es que estas conductas y estas prácticas en mi vida han estado ahí desde que yo recuerdo, toda mi vida yo he sido así, toda mi vida yo he hecho esto, toda mi vida he batallado con estas cosas. Bueno, es momento de que usted le ceda el control en una santificación a Cristo Jesús. Una santificación. ¿Cómo? La santificación no es otra cosa más que la obediencia a la palabra de Dios. Obedecer la Biblia. Pero, ¿cómo? Si yo he sido celoso, yo soy celoso y tengo muchos celos ahí, y eso me da inseguridad porque mi mente empieza a pensar cosas, ¿verdad? Y empiezo a armar escenas en mi mente y en mi pensamiento acerca de los celos. Bueno, pero ¿qué le dice Dios? Dios le dice a usted, confía en el Señor y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Acaso tú puedes hacer las cosas mejor que lo que Dios las hace? Definitivamente no lo puedes hacer mejor. Por eso confía en el Señor, confía en Él. Pero es que yo desde que yo era niño, yo crecí en una casa donde había mucho chisme. Sí, la costumbre en mi casa era hablar de los demás, siempre, en la cena, en la comida, al sentarnos en la banqueta, al sentarnos en algún lado, siempre era estar hablando unos de otros, estar hablando de los tíos, estar hablando de los primos, estar hablando de los vecinos, estar hablando de los compañeros, estar hablando de los abuelos, estar hablando, y siempre hablando chisme. Y eso yo así crecí en mi casa y esa es mi costumbre y hoy no me puedo quitar eso. Pues sabe que usted puede cederle ese territorio, pero a Cristo Jesús. Decirle, Señor Jesucristo, transforma mi manera de ver las cosas, transforma mi manera de pensar y de actuar. Ayúdame, Señor, a aprender a ver lo positivo de las personas y no ver lo negativo de las personas. Ayúdame, Cristo Jesús, tú eres todopoderoso. Líbrame, libérame de la influencia del enemigo sobre mi vida. Porque una vez que el enemigo tiene control sobre esa área, lo llevará a hacer cosas que no debería de hacer. Lo llevará a meterse en problemas en los que no debería de estar. Lo llevará a destruir su vida, su familia, sus relaciones, su iglesia. Muchas áreas de su vida pueden ser afectadas. ¿Por qué? Pues porque usted le ha cedido ese territorio al enemigo y el enemigo, sus demonios, solamente existen para echar abajo la voluntad de Dios. Hermanos, este endemoniado de Gadara cambió. Dios lo hizo una nueva criatura. Usted imagínese el momento en el que este hombre regresó a su casa. Yo estaba pensando, reflexionando sobre este hombre y sobre la familia de él. La familia a veces llega un momento en el que renuncia. La familia llega un momento en el que dice, ya no se puede. Con el tío no se puede. Ya con este primo no se puede. Con el hijo no se puede. Ya con la hija no se puede. Ya
le hemos intentado por aquí, hemos intentado esto, hemos intentado, y a veces llega un momento en el que los padres o los abuelos o los tíos, los familiares, ya están como que renunciaron y dijeron, ya no sabemos qué hacer con fulanito de tal o con fulanita de tal, ya no sabemos qué hacer con él o con ella. Hermanos, imagínense este hombre llegando a su casa, pero vestido. Ya no con el mismo aspecto, ya no con la mirada perdida, ya no con los ojos extraviados, ya no con ese aspecto. Imagínense ya no ese rostro endurecido, ahora con un gozo en su corazón de saber que ha sido perdonado. Imagínense a este hombre llegando a su casa. El Señor Jesucristo le dijo, mira, no vas a poder ir con nosotros en este viaje misionero que estamos haciendo, pero regrésate a tu casa y vete a tu casa y allí en tu casa da testimonio, cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Imagínense los papás de este hombre endemoniado, o imagínense la esposa de este hombre endemoniado, imagínense los hijos de este hombre cuando ven llegar a papá vestido. Quizá no lo podían creer. Ellos no podían imaginarse qué le había pasado, qué es lo que le había sucedido a este hombre, porque toda la vida era conocido como el endemoniado que vivía en los panteones. Ahora ya no iba a ser el endemoniado, ya no iba a ser el que vivía en los panteones, ya no iba a ser aquella persona que se golpeaba con piedras, ya no iba a ser aquella persona que encadenaban con grillos, ¿verdad? Ya no iba a ser más, ahora iba a ser una persona nueva, una criatura nueva. Y sabes, cuando llega Jesucristo, Él hace nuevas todas las cosas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cristo hace nuevas todas las cosas. ¿Cómo te conoce a ti la gente? ¿Cómo te conoce la gente? ¿La gente te conoce como el mentiroso? ¿Cómo te conoce la gente? ¿Como el peleonero? ¿Como el mal hablado? ¿Cómo te conoce la gente? ¿Como el orgulloso? ¿Cómo te conoce la gente? ¿Como el desordenado? ¿Como el desobediente? ¿Cómo te conoce la gente? ¿Cómo te conocen tus padres, joven? ¿Cómo te conoce tu esposo, hermana? ¿Cómo te conoce tu esposa, hermano? ¿Cómo te conoce? Bueno, sabes que tú puedes regresar a tu casa transformado por la obra de Cristo Jesús, porque Dios es todopoderoso. ¿Crees esto? ¿Crees en Cristo Jesús? ¿Crees en su poder? Ven hoy a Cristo y dale tu corazón. Ríndete a Él. Él quiere transformar tu vida. ¿Habrá alguien en esta hora? ¿Habrá alguna persona, un joven, un hermano, una hermana, un varón que quiere rendirle su vida a Cristo Jesús? No solo para salvación, quizá para salvación ya lo hizo en algún momento, pero ahora quiere rendirle su vida a Cristo para que Él tome posesión de todas las áreas que usted le ha cedido al enemigo en algún momento. Puede ser la mentira quizás, puede ser el enojo, puede ser el orgullo, puede ser que usted ha sido una persona inconstante, puede ser lo que sea que sea. ¿Sí? Entrégueselo a Cristo Jesús, porque Él lo puede cambiar y lo puede transformar. ¿Habrá alguien en esta mañana que pasando al frente viene a rendirle su vida a Cristo Jesús y le dice, Señor Jesucristo, aquí está mi vida? Hay áreas que el enemigo las ha tomado porque yo no he tenido cuidado de esas áreas. No se las di literalmente, pero las descuidé y Él las tomó. Yo cedí esas áreas, pero no quiero que las siga teniendo el enemigo. Quiero que sean áreas para Cristo Jesús. ¿Habrá alguien en esta mañana que pasando aquí al frente viene a rendirle a Cristo Jesús algunas áreas de su vida? Pásele, no tenga temor. Si usted sabe que debe rendirle a Cristo áreas de su vida, pásale aquí al frente. Póstrese si quiere delante del Señor
y dígale, Señor Jesucristo, yo te rindo áreas de mi vida. ¿Quieres pasar? ¿Estás luchando? ¿Sientes que hay algo que te está amarrando a la silla? ¿Tienes miedo? Es normal que tengas miedo. Lo que no es normal es que el miedo te paralice. ¿Por qué no te rindes a Cristo? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien así como estás? ¿Es Cristo el que está reinando tu corazón? Deja de luchar más. Ya no luches más contra Dios. Deja que Él sea el que pelee las batallas en tu vida. ¿Eres desobediente a tus padres? ¿No reconoces autoridad sobre tu vida? ¿Sabes? Ese no eres tú. Esas son áreas que el enemigo ha tomado control en tu vida. Pero ese no eres tú. Porque el Señor sabe los pensamientos que tiene acerca de ti. Que no son pensamientos de mal, sino de bien. ¿Sí? Dios te ve de una manera diferente a como el enemigo quiere que tú te veas. Deja ya eso en las manos de Cristo Jesús. Deja esas áreas, esos territorios que han sido tomados por el enemigo en tu vida y ríndeselos a Cristo Jesús. ¿Habrá alguien más? ¿Estás luchando? Ven a los pies de Cristo. Siéntate a los pies de Jesucristo y dile, Señor Jesucristo, aquí estoy. Transforma mi vida, cámbiame. Ya no quiero ser el mismo, no quiero ser la misma. Hazme una nueva criatura. Pongo mi fe en Cristo Jesús. Me rindo delante de Él. ¿Quieres hacerlo? Ven hoy a Cristo y dale tu corazón, ríndele tu vida. Jesús le dijo al demonio, ¿cómo te llamas? Él dijo Legión. Porque eran muchos, ni se podían nombrar. ¿Cómo se llama el que te está influenciando a ti? ¿Mentira? ¿Orgullo? ¿Desobediencia? ¿Soberbia? ¿Vicio? ¿Infidelidad? ¿Lascivia? ¿Cómo se llama? ¿Pornografía? ¿Cómo se llama? Ven a Cristo. Entrégale esas áreas de tu vida al Señor.